Potencias la risa, Silvina, porque también estoy tentada. Estoy totalmente tentada. Hola, Silvina, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por venir, en serio. Estábamos analizando un tema. Los escuché un poco lo de Kirchner. Exactamente, los primeros actos de gobierno, que fueron Fuertes, varios, digamos, fuertes. esta semana, ¿no? Fuertes, ¿no? ¿A vos qué te impactó más? Bueno, yo lo primero que debo decir es que, quiero ser honesta, yo no lo voté. Porque por una cuestión que tengo con el peronismo, con este peronismo, que no lo puedo soportar. Pero ¿Por qué? Porque... digamos, ala del peronismo o el peronismo de ahora. Lo que he vivido en los últimos 25 Digamos, vos años. incluís a Menem, a Rodríguez Sá, Kirchner Y algún otro que de antes vuelta. también, cuando me terminé de desilusionar en el año 74. Vos fuiste Pero peronista, digamos. en Sos una el peronista 73 arrepentida. no había ninguna otra posibilidad de ser que peronista. Ujú. Entonces eso es, pero yo ya después de que el famoso cerrojo de López Rega, todo era López Rega, Perón no tenía nada que ver, y sus hijos degenerados, que han sido por montones, bueno. ¿Pero vos entonces, viviste en una casa peronista o antiperonista? Antes se daba esa pues, dualidad. Vos te darás cuenta que yo vengo de una casa antiperonista, no fanática, pero bastante antiperonista, como toda la clase media argentina. Suele suceder esto, que salen hijos peronistas de casas radicales. Esa época vos ¿no? pensás que yo soy setentista, o sea, pertenezco a esa generación y viví esa generación. Pero bueno, desconfío un poco incluso de cierto aspecto de lo de Kirchner, aún teniendo una buena opinión de él y de ella. Entonces, lo que quiero decir que vale es que el día que asumió se respiró oxígeno. Después de ese discurso de Kirchner, los argentinos respiramos oxígeno y respeto por alguien. ¿Y el respeto de dónde venía? Y el respeto venía de ver una persona que no tenía miedo, que vos la ves decidida a hacer cosas y que va a tratar de cambiar si no ocurre, como dice Elisa Carrió, que su peor enemigo se convierta en el PJ, ¿no? Y creo que las primeras medidas, hay una medida que yo destaco por arriba, incluso la de los militares, que es muy valiente hacer eso, lo que acaba de hacer. Es la de haberse ido a Formosa y darle prioridad a la educación. Haber puesto a Daniel Filmus como ministro... Entre Ríos decís, ¿no? Sí. Sí. Es Entre Ríos, Sí, ¿no? sí. Creo que me equivoqué. Bueno, haber puesto a Daniel Filmus en educación, que ha hecho una tarea en Buenos Aires excelente. Las escuelas municipales son superiores a las nacionales. Haber puesto a Filmus, que debería ser el ministro estrella de este gobierno, mucho más que La Baña, porque si no hay educación, por más que ande bien la economía, este país no sale. Bueno, es Perdóname, estrella Silvina, por el consenso, ¿no? Claro, pero de alguna manera lo que destacábamos aquí nosotros el lunes y hoy es que empezó por la educación. Exacto. Empezó por la educación, Y empezó por ahí. Eso empezó por el pie derecho. Exactamente, es mostrar un camino claro, absolutamente claro. Después creo que ha sido muy valiente en renovar la cúpula del ejército, en pasar a retiro. Yo te digo, la verdad, personalmente tenía simpatía por el almirante Estela, que me pareció un hombre democrático con el que me tocó hablar alguna vez, pero me parece bien que un presidente cuente con las Fuerzas Armadas que le van a permitir gobernar. Claro, en realidad, dentro de lo que es la jefatura de Estado Mayor de cada una de las fuerzas, por lo general el Poder Ejecutivo, cada presidente hace lo mismo. Pero digamos, se puso de manifiesto el tema de los 52 oficiales y ayer Camilión, por ejemplo, en el programa, le estuvo de invitado y entonces decía que estaba de acuerdo con que hubiese puesto en, yo te digo, jefatura de Estado Mayor de distintas ramas, pero no que haya sacado a toda esa cantidad de oficiales que según él, digamos, eran probos y tenían muchos años Camilión en me parece un hombre brillante, lo conozco, es inteligentísimo, pero no me olvido que fue ministro de canciller de la dictadura militar. Entonces, sus relaciones con los militares, los que de mi generación, que nos criamos nada más que con militares, porque fue nada más que eso, con pequeños interreños hasta mayo del 73, que bueno, y después vino lo peor. Me parece bien que él haya cambiado y que se haya animado a hacerlo de tal manera y dar paso a una generación joven, porque hay un montón por la estructura del ejército que se quedan ahora en retiro. Y bueno, van a protestar, por supuesto que van a protestar, pero me parece valiente lo que hizo. ¿Y qué evaluación haces De todas maneras te digo que estos militares a mí, al lado de los que yo viví a lo largo de toda mi vida, me parecen unos santos. O porque se habrán calmado por ahí. Pero en el caso del jefe del ejército, hay sospechas. Había serias sospechas de que, digamos, que no estaba de acuerdo con ciertas cosas y además arrastra un pasado lo de Margarita Belén nunca fue debidamente aclarado, sus ciertas simpatías por el nazismo, por lo menos se equivocó en nombrar desde abogado hasta Lo comentamos ayer eso, sí. Por eso te digo, entonces me parece fenómeno que Kirchner haya limpiado y se me ocurre que va a pasar lo mismo con la policía,
se me ocurre que entre poco vamos a tener novedades. ¿Purga? Toda la policía, se lo ha evaluado. ¿Toda la policía o la bonaerense o Mira, yo tengo noticia de la Federal, de que va a haber una purga en la Federal también, ¿no? Y que viene gente que está más sana. Entonces, me parece que está empezando bien. Yo nunca he estado de acuerdo con Belis, pero el otro día dijo que había que empezar desde arriba, y me parece bien empezar desde arriba, porque desde arriba viene el ejemplo para que desde abajo, porque vivimos en la corrupción extendida, que se dé el ejemplo desde arriba, que nos ponga arriba gente honesta. Tan arriba que hoy, por ejemplo, trascendió y empezó a tomar cuerpo la idea de que van a retomar el juicio político a la Corte por Nazareno. Es decir, como fracasó el juicio político a todos juntos, sí, está lo de Fight, pero ahora van a agregar lo de Nazareno, que es el presidente de la Corte. Yo creo que esta Corte hay que cambiarla y cambiarla con juicio político. Esta Corte ha sido nuestro oprobio durante 10 años, entonces realmente, haciendo la excepción de lo que hizo Gustavo Bosser, tienen que estos señores tener la decencia de dejar este país tranquilo, terminar de oxigenarlo. Te das cuenta que prueba que la Corte es la justicia, y si no, no podés renovar la justicia. ¿Y qué evaluación haces del mensaje de Brinsoni? ¿Cómo cayó en tus oídos ese mensaje y la respuesta de Kirchner? Mal. No, mal, porque hizo un discurso político, porque estaba rabioso, porque no se imaginó que esto podía pasar, y me parece lamentable, porque es un hombre inteligente Brinsoni, no es ningún tarado, porque militares tarados hemos visto muchos, pero que sabía hablar. Me parece que, tardados, viste, que confundían los libros cuando te venían a allanar, y de eso hemos visto muchísimo. Pero un hombre inteligente, formado. Esa taradez ha costado vidas incluso. Exactamente. En la época de la dictadura. Muchas vidas. Se conoce el caso, no sé, vos lo debés conocer, el caso de una chica, por ejemplo, que fue secuestrada y asesinada. Era profesora de ERSA. ¿Vos te acordás de la materia de ERSA? Sí, claro. Estudió en la Red Social Argentina. El milico leyó ERP y se la llevó, y en realidad era ERSA y no tenía nada que ver con nada, y la mataron. Digo, ese error que dé paso a una generación que no esté nada contaminada con esa tragedia, me parece de parte de Kirchner un gesto muy valiente. Está muy bien, sí. Además no se quedan sin trabajo, porque ayer trascendió, no se quedan sin trabajo, se jubilan y van a seguir cobrando un salario que es bastante más alto que los jubilados normales. Sí, tienen... hace muchos años fueron equiparados en aquella época los camaristas y los militares con la misma jubilación alta, que no es una jubilación de privilegio, sino es una jubilación para determinados cargos. Por eso te digo que creo que viene bien, estoy contenta. Creo que han hecho algunas niñerías, pero bueno. ¿Qué niñería? Mira, para mí que el canciller diga que en Cuba no se violan los derechos humanos me parece que estuvo de más, porque él lo sabe. Entonces esa es una niñería, eso. Una niñería no tiene ningún sentido, porque lamentablemente se violan. Se puede discutir, etcétera, pero existe eso. Y en cambio dijo algo muy bueno, que es que tenemos muy mala imagen en el exterior, pero la mala imagen viene por enviar gente chanta al exterior, sistemáticamente. Claro. No es por el turista argentino y el argentino medio, es por la gente que hemos estado enviando. Bueno, el turista argentino medio también hizo lo suyo, ¿no? No, eso sí, pero en general el turismo deja lo suyo, ¿no? Silvina, muchísimas gracias. Es un placer escucharte y bueno, charlar con vos, y otro día esperamos contar también con tu presencia y bueno... Y ustedes gracias por invitarme y escucharme. Diego Torres, seguro que te encanta estar ahí. Bienvenido, Diego, bienvenido, enseguida vamos a estar con él.